Tiempo de palabra, tiempo de familia, tiempo de altar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de venir delante de ti, Señor, invocar tu nombre sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias por esa sangre preciosa que nos da libertad para entrar en tu presencia. Gracias, Señor, porque no es por méritos, no es por sacrificios que uno pueda hacer, sino por la sola fe en esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese cuerpo roto de Jesús en la cruz, que se transformó en un camino vivo y nuevo, que nos lleva delante de ti y nos guía y nos conduce en tu presencia. Gracias por tu Santo Espíritu que nos enseña a orar como conviene. Gracias por tu bendita palabra que nos revela a Jesucristo. Aquí estamos, Señor, en esta noche, de acuerdo con mis hermanos para invocar tu nombre sobre la vida de aquellos que están sufriendo algún tipo de necesidad, de dolencia. Y te ruego que en el nombre del Señor Jesús extiendas tu mano de poder sanador y toques todos y cada uno de los hermanos que están escuchando. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra es fiel y es verdadera. Gracias, Señor, porque tu palabra se cumple. Tú eres fiel y cumples tus promesas. Tú eres Dios de pactos, que cumples tus promesas. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias. Como dice aquella vieja canción, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Si tú hablas con Dios, cualquier necesidad, Él la resolverá. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Gracias, Señor, porque en ti estamos más que completos. Estamos seguros en tus manos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada, 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 nada hay que nos pueda separar de ti. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te cubrirá con sus alas, aleluya. Debajo de sus alas estarás seguro, confiado. Gracias, Padre, gracias. Que cada uno de mis hermanos puedan acudir a ti en esta hora. Tú eres nuestro refugio, tú eres la roca de la eternidad. Escondedero y nuestro refugio eres tú, Señor. Gracias, gracias, Padre. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será librado. ¿Cuántas veces, como dice el salmista, este pobre clamó a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, de todas mis calamidades? Gracias, Padre, gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora, Espíritu Santo, tú que inspiraste esta bendita palabra, tú que el Señor Jesús dijo que cuando tú vinieras nos ibas a enseñar todas las cosas que habrían de suceder. Gracias porque tú nos revelas tu palabra, tú nos iluminas el entendimiento para que podamos entender tu palabra, Señor. Pero también gracias porque tú eres espíritu que da vida, aleluya, espíritu vivificante. Y hoy podemos estar vivos delante del Padre por la sola operación del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, gracias. Y ahora, al abrir tu palabra, lo hacemos confiados en que tu unción será fresca y renovada en nuestras vidas. Espíritu Santo, manifiéstate en esta hora para honra y gloria de Dios Padre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Les invito, mis hermanos, a entrar ya en Marcos capítulo 7 y vamos a arrancar leyendo el versículo 24. Mientras ustedes buscan Marcos capítulo 7, verso 24, yo les recuerdo un poco lo que habíamos hablado el jueves anterior, cuando dice que los fariseos, los saduceos vinieron y se rodearon a Jesús y le empezaron a reconvenir cosas y le dicen, ¿por qué tus discípulos comen con manos inmundas y no se lavan las manos? Y acordémonos que no era una cuestión de higiene, sino un ritual que ellos hacían, porque dice que los fariseos, los judíos,
si no se lavaban muchas veces las manos al venir de la plaza o de un lugar público, dice que no comían, porque ellos tenían temor de contaminarse. Habían llegado a tal grado, y cabe la palabra de fariseísmo, ¿no es cierto?, que se creían superiores a los otros. Y ahí hay un problema muy serio en cuanto a la religión, cuando nosotros nos llenamos de orgullo espiritual y nos creemos superiores a otros. Y tenemos miedo que nos vayan a contaminar. Y allí Jesús va a terminar esta controversia diciéndoles, dice, pero que no es lo que entra de fuera del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre lo que contamina. Y Jesús va a tener que emplear una palabra muy gráfica, dice, necios, dice, ¿no sabéis que lo que entra en el hombre por la boca va a parar a la letrina? Al inodoro, es lo que le dijo, ¿no es cierto? Eso no contamina al hombre. Muchas veces nosotros tenemos miedo, no me voy a juntar con esto, con aquello, porque me voy a contaminar. Mira, mi hermano, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria al nombre de Cristo. No hay virus, no hay enfermedad alguna que nos pueda afectar si estamos aferrados al nombre del Señor Jesucristo y a su bendita palabra. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y en esta noche, mis hermanos, ¿cómo sería el dolor que le causaba el fariseísmo a aquellos religiosos a Jesús? Que dice, noten cuando dice allí en el verso 24, dice, levantándose de allí. Él había estado charlando, había estado con esta gente que lo atacaban continuamente. Oh, ¿qué nos daría uno por haber estado en ese tiempo, estar escuchando al Señor? Y estos que estaban allí, que tenían la oportunidad, no pensaban nada más que en atacarlo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Hoy por hoy también podemos correr el mismo peligro. Muchas veces Jesús se manifiesta a través de un hermano y nosotros, como buenos fariseos, estamos criticándolos, estamos midiendo a ver si está en el Espíritu o si no está en el Espíritu. Tenemos una regla para medir, ¿no es cierto? Y qué triste, dice, levantándose Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Yo tengo que aclarar una cosa, mis hermanos. ¿Dónde estaban? Pido mil disculpas, señor, hermanos, por la falta de recursos. Me gustaría tener audiovisuales y todo aquello, pero como siempre digo yo, si no hay palabra de Dios, por más audiovisuales que tengamos, por más mapas, por más láminas que tengamos, mi hermano, si el Espíritu de Dios no habla, no pasa nada, ¿no es cierto? Pero ayudaría un poco a ubicarnos. Genezaret era una región que estaba del lado occidental del mar de Galilea, o el lago de Galilea o de Genezaret, ¿no es cierto? Y decía, estaba allí, y entonces Jesús, allí donde está hablando con estos judíos, en esta región, una región muy fértil, ¿no es cierto? El Valle Rico sería la palabra en griego, Kineret sería, ¿no es cierto? Él decide levantándose de ahí, o sea, una palabra un poco de una manera espontánea, vamos a decir, una manera, no digo impulsiva, pero sí así de golpe, se levanta Jesús, dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón estaban más al norte, más o menos a unos 50 kilómetros de allí. Présteme atención. Jesús se levanta, estaba molesto, no había un ambiente receptivo para la palabra del Señor, para las enseñanzas de Jesús, para el ministerio de Jesús, y Jesús se levanta y decide salir. No dice qué hora era del día, pero decidió salir. Puede ser que haya sido el mediodía, ¿no es cierto? Decide salir e irse. Y va a llegar a la región de Tiro, 50 kilómetros al norte. Ahora, ellos no tomaron un Uber, no se fueron en un taxi, ni pararon un ómnibus. Era caminando que iban los discípulos, y eran de terreno, caminos pedregosos, dificultosos y todo eso. Tienen que haber tardado un buen rato para llegar hasta allá. Yo calculo que un día de camino.
Bien que eran muchachos, estaban acostumbrados a caminar, no es como nosotros que bajamos del auto, hacemos las compras, volvemos a subir al auto y allí. Aquellos no, aquellos caminaban todo el día, ¿no es cierto? Estaban en estado, pero tampoco era para caminar 50 kilómetros así sin pensarlo, sin hacer preparativos, ¿no es cierto? Sin buscar la botellita de agua, vieron como cuando uno sale a caminar y todo lo demás. Levantándose Jesús de allí se fue a la región de Tiro. Yo creo que le llegó un mensaje de parte del Padre a su espíritu diciéndole, hijo mío, quiero que vayas. Un poco como el encuentro que va a tener Jesús con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. Yo creo que ahí el Jesús sintió la necesidad de que tenía que estar en Tiro. Y allí, mi hermano, es una de las formas más seguras que el Espíritu Santo nos guía. Acuérdense que el Espíritu Santo ha venido a ser aquel que nos va a guiar, que nos va a conducir, que nos va a llevar para que hagamos la voluntad del Padre, para que podamos estar en el lugar correcto y en el momento preciso. Y allí Jesús se deja guiar por el Señor, se va a Tiro. Pero ¿saben qué? En Tiro, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, es indudable que hizo los arreglos para que lo recibieran en una casa, dice, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Esa palabra no pudo esconderse, sería mejor leerla, no pudo pasar desapercibido. Jesús no quiso hacer pública su llegada, él quería descansar, quería tener un tiempo para confirmar la voluntad de Dios en su vida. Y así nosotros, mis hermanos, no podemos vivir la vida corriendo de acá para allá. Tenemos que hacer un alto, aquietar nuestro espíritu, escuchar, conectarnos con el Padre para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe, para que Él nos revele su voluntad. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Si no, vamos a tener que vivir inventando. Mientras que nosotros, como dijo el Señor Jesús, he aquí que he venido Dios para hacer tu voluntad. Ese debe ser el punto, nuestro motivo. Hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad, no mis ideas, no mis planes, sino la voluntad de Dios. Y decía allí Jesús, quiso pasar desapercibido, pero no pudo. ¿Por qué dice la palabra? Pero no pudo esconderse, dice Reina Valera, porque una mujer, noten, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. En primer lugar, habla que la hija tenía un espíritu inmundo. Si yo digo espíritu inmundo, uno puede pensar que era el espíritu de la hija, ¿no es cierto? Ustedes saben que el espíritu humano puede ser contaminado. Tengamos mucho cuidado. Acuérdense que lo que contamina al hombre no es lo que entra de afuera. No seamos como los antiguos romanos. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos la costumbre, por ejemplo, cuando uno bosteza, por educación uno se tiene que poner la mano en la boca cuando uno bosteza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los antiguos romanos creían que cuando uno bostezaba aquí se le iba a ir el espíritu y entonces se tapaban la boca para que no se le fuera a salir el espíritu. No está hablando de eso, ¿no es cierto? Pero fíjense, sí el espíritu del hombre y de la mujer, por supuesto, puede ser contaminado. Tengamos mucho cuidado. ¿Por dónde? ¿Cuáles son la puerta de entrada a los malos espíritus? Y mi hermano, es la mente, nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestros oídos, que son los que dan el origen a lo que pensamos. Y el diablo, la fuerza del mal, son maestros en hacernos creer que todos los pensamientos que nos vienen a la cabeza son nuestros. Y no, mi hermano, tenemos que aprender a discernir los pensamientos, como dice la palabra del Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, tenemos que aprender a discernir, no es tener una mente que divaga,
una mente que nos impide enfocarnos. Uno de los grandes problemas de estos tiempos es que estamos tan expuestos a tanta información que no tenemos la capacidad de enfocarnos, de prestar atención. Y es por eso, mi hermano, que nos olvidamos de las cosas muy pronto. No es que tenemos mala memoria, es que no prestamos atención, tenemos un problema de falta de atención. Y esos son los demonios que pululan, luchan para distraernos. Y ahí tenemos que estar enfocados. Ahora noten una cosa. Dice que esta mujer que viene a Jesús era, en primer lugar, dice, era griega. Ahora, si usted va, mi hermano, al otro pasaje paralelo, este incidente de la mujer sirofenicia está en Marcos y está en Mateo. Yo voy a terminar de leer el pasaje completo y después lo vamos a cotejar con el pasaje de Mateo en el capítulo 15. Ahora noten que dice, la mujer era griega. Preste atención. En primer lugar, era griega, dice, y sirofenicia de nación. Eso quiere decir que la mujer era helenista, que había sido helenizada, que se había adaptado, que había sido influenciada por la cultura griega, por la cultura, la filosofía, la manera de pensar de los griegos, ¿no es cierto? Y encima dice que era sirofenicia de nación, o sea, de nacimiento. Ella había nacido en esa región, era nativa de esa región, por lo tanto, estaba fuera de Israel, no era una judía. No era del pueblo de Dios esta mujer, era una gentil, ¿no es cierto? Y dice la palabra, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo, ¿a quiénes? A los perrillos. Perrillos, Reina Valera dice perrillo, hay otras versiones que hablan a los perros. Otras versiones hablan a los perros pequeños o los perros chicos. Esa palabra perrillos ahí en el griego significa cachorros, unos perritos chiquitos. Eso significaría, o sea, no eran perros callejeros, perros vagabundos, pero sí eran perros domésticos, vamos a decir. Esa sería la traducción, perros domésticos. Ahora, mi hermano, sea como sea un perro salvaje, un perro callejero, o como dicen los dominicanos, un perro, un realinguero, ¿no es cierto? Un perro de la calle, o sea, un perrito, qué sé yo, un Yorkshire, o qué sé, una mascotita, no deja de ser un perro. Me va siguiendo, puede ser un perrito faldero, una mascotita, pero al fin es perro, ¿no es cierto? O sea, mi hermano, hay algunos comentaristas que usted puede escuchar y va a decir, no, pero Jesús le dijo que eran los perritos chiquititos, que es el pupi, la mascotita, el cachorrito. No, perro es perro, perrillo, perro chico, ¿no es cierto? Ahora, y usted, présteme atención, no se apresure a sacar conclusiones, no se apresure a defender a Jesús. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos hable para poder entender este pasaje. Y note lo que dice la palabra. Dice, pero Jesús dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero no note que no dice que echar fuera el demonio, sino al demonio. Y dice la palabra, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, póngale que usted quiera, pero si la mujer esta era gentil, era sirofenicia, no era judía, o sea, no era de la casa de Dios, no era del pueblo de Dios, o sea, que era ¿qué cosa? O era de la casa, era hijo, o era dígalo usted, perrillo. Sí, ahí dice, hay una cosa, hijos o perrillos. ¿Me va siguiendo? Ahora, note una cosa, los judíos, cuando uno lee el pasaje que habíamos visto el jueves pasado, del lavamiento de manos, de purificación, qué sé yo, que esto, que el otro, era por la duda, dice que los judíos hubieran tocado a un gentil y se hubieran contaminado, porque los judíos
Y mi hermano, repito, no es que tenga algo contra los judíos, pero mi hermano, en mi provincia dicen, no hay que dar por el chancho lo que el chancho no vale. O sea, mi hermano, no hay que... nosotros los seres humanos somos muy rápidos para endiosar o satanizar a algo. Si algo nos gusta, ya le buscamos la parte buena. Y si algo no nos gusta, ya lo satanizamos. ¿No es cierto? Por eso, mi hermano, tenemos que ser objetivos y leer la Biblia, digamos, con un corazón desapasionado y hambriento por conocer la verdad. Entonces, noten lo que dice la palabra del Señor. No es bueno, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Quién no ha tenido un perro chico? No me acuerdo. Hay una perrita que a veces de tanto en tanto trae Alicia, Mía. Una perrita que malcriada, ¿no es cierto? Porque uno está sentado a la mesa y ya enseguida se para en dos patitas para que uno le dé la comida, le dé lo que uno está comiendo, ¿no es cierto? Cuando ellos saben que los perritos de criado mascota tienen que comer la comida de las mascotas, ¿no es cierto? Pero, dígame, ¿quién de usted no le ha dado algo alguna vez a un perrito? Le ha dado un pedazo de carne, qué sé yo. ¿No es cierto? Pero no, dice, aún los perritos comen de la migaja que caen de la mesa de su Señor. En otras palabras, la mujer le está diciendo, Señor, yo no te pido que le saques el pan a los hijos. Yo no te pido que le saques la comida a los hijos. Simplemente te pido que me dejes las migajas. Las migajas, lo que cae, lo que nadie se pone a juntar. Cuando hay abundancia de pan, ¿quién se pone a juntar migajas? Nadie, ¿no es cierto? Pero esta mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Mi hermano, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Jesús no está maltratando a una mujer, pero sí, mis hermanos, tenemos que entender cuál era el trato que merecía esta mujer por su origen. Dice la palabra que era griega y sirofenicia, o sea, no era judía. Pero esa palabra griega no te dice nada. Si vamos a Mateo, que Mateo se especializa más, el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Y allí, mis hermanos, Marcos es escrito para gente como los romanos, como los gentiles, ¿no es cierto? Que no importa tanto la genealogía, el origen, ¿no es cierto? Pero el pedigrí, digamos, el linaje. Pero sí, Mateo es muy puntilloso en eso y nos va a decir algo más. Vayamos a Mateo capítulo 15, en el verso 21. Acuérdense, Mateo 15, verso 21. Saliendo Jesús de allí, o sea, de Genesaret, ¿se acuerdan? Levantándose se fue de allí, dice Marco. Ahora, Mateo dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Acuérdense, unos 50 kilómetros al norte de Genesaret. Ahora dice la palabra, y aquí una mujer. Si usted tiene la Biblia en su mano, lea lo que dice ahí. No dice una mujer griega. Dice cananea. Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija, de misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Usted puede decir una señal de descortesía. No, mis hermanos, Jesús sabe lo que hace. Mis hermanos,
Hay algo que tenemos que entender, y hoy por hoy que se habla tanto de los judíos, de todos estos conflictos que hay, que se habla mucho de genocidio y cuantas cosas más que se han estado nombrando, y dice, volviendo acá al pasaje en el verso 23, pero Jesús no le respondió palabra, no había palabra para los cananeos, esta mujer era cananea. Note, Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Fíjense los discípulos, despídela, nos está molestando, está escandalizando, nos incomoda. Él respondiendo dijo, o podría haber dicho, despídela, está gritando, no esa cosa, la gente piensa que nosotros somos pentecostales, ¿no es cierto? Vieron en las reuniones de los pentecostales, hay grito y qué sé yo. Y dice, no vaya a hacer cosa que la gente piense, Jesús, que somos pentecostales, despídela, da gritos, da voces detrás nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese era el propósito de Dios, la voluntad de Dios para Jesús en aquel tiempo. Jesús tenía un mandato claro, ir a buscar a los suyos vino, dice la palabra de Dios. El Padre envió a su Hijo a Israel, a los judíos, para salvarlo, ¿no es cierto? Dice, soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. En el otro hablaba de la mesa de sus hijos. Acá ahora esta mujer se está haciendo sierva de sus amos. Está reconociendo, se está humillando debajo de los judíos y se pone en el rango de siervo, ¿no es cierto? Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora, mis hermanos, es notable, si usted me sigue, vayamos allí a Génesis capítulo 15 y vamos a ver un poquito por qué esta mujer no fue atendida por Jesús cuando ella vino rogándole, ¿no es cierto? Pidiéndole, y va a tener que insistir ella. Acuérdense cuando Dios llama a Abraham y le habla de la tierra prometida, la tierra que él le iba a dar en herencia, ¿no es cierto? Después cuando confirma el pacto con Abraham, Dios le va a decir allí en el capítulo 15, en el verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Noten, Dios le aclara a Abraham que su nación iban a ser esclavos en Egipto 400 años y que iban a ser mortificados, maltratados. 400 años. Mi hermano, usted va a decir, pero por un lado noten, Dios saca de Ur de los Caldeos a Abraham y lo lleva a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, y va a venir una hambruna tremenda que ellos se van a tener que trasladar a Egipto para comer, pero ese era el plan de Dios, cómo Dios los va guiando, ¿no es cierto? La soberanía de Dios los va llevando para cumplir su propósito. Y yo te digo en esta noche, mi hermano, tu vida no va a la deriva. Dios le está guiándote. Siento de parte del Señor decirte, Dios te está guiando con su mano. Aunque no veas nada, aunque todo parezca confusión, aunque todo parezca perdido, no está todo perdido porque Dios está guiando tu vida. Gloria a Dios, ten confianza. Y como dice tu palabra, dice su palabra, estad quietos, descansad en Él, todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí que yo os haré descansar y aprender. O sea, dejad que el Señor te muestre, te revele su voluntad. Entonces Dios le dice,
Van a tener un lapso de tiempo de 400 años, 4 siglos, donde van a ser mortificados, maltratados, allí en Egipto. Dice, y después a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Acuérdense cuando Dios saca a su pueblo Israel de la tierra de Egipto, salieron con grandes riquezas. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación, o sea, los 400 años, dice, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Por un lado, noten una cosa, Dios había prometido darle a su pueblo, a su nación, la tierra de Canaán, que era de ahí donde vienen los cananeos, ¿no es cierto? Que era esta originaria, esta mujer, la descendiente de los cananeos, esta mujer sirofenicia. ¿Me van siguiendo? Ahora noten una cosa, y dice, y Dios dije, yo voy a tener que sacar a mi pueblo y los voy a tener que llevar a Egipto, donde van a ser maltratados, van a sufrir mucho. Y dice, pero después yo lo voy a sacar con una gran bendición. Y Dios te dice así, estás pasando por grandes pruebas, por grandes dificultades, pero no mires el sufrimiento presente, mira la bendición que yo te voy a dar. Aleluya, al clarear la mañana, Jehová su ayuda traerá, dice la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Cristo, gloria sea al Señor. Ahora noten, ¿por qué hace todo esto? Dios quería desalojar a esa gente, pero ¿saben qué? Dice, todavía no ha llegado la maldad del amorreo al colmo, a completar la medida. Ahora noten, Dios sabe, mi hermano, Dios da tiempo para que la gente se arrepienta y enmiende su camino, cambie su conducta. Y Dios los deja a los amorreos y a los cananeos, ¿no es cierto?, los habitantes originarios de aquella tierra, y ellos todo lo que van a hacer, van a llenar la paciencia, vamos a decir así, de Dios con sus maldades, con sus pecados. Cosas abominables hacían los habitantes de aquella tierra, ¿no es cierto? Dice, y sucedió que puesto el sol, verso 17, ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, a la tierra de los ceneos, preste atención, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y jebuseos. ¿Me van siguiendo? Ahora note, vayamos a Deuteronomio, capítulo 20. Mi hermano, porque a veces hablamos por desconocer la palabra de Dios. Capítulo 20 de Deuteronomio. Vamos a leer desde el verso 15. Dice, así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, lo que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades, preste atención a esto, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Entonces, mis hermanos, se levanta gente, por supuesto, gente que no cree en Dios, y dice, yo no puedo creer en un Dios que mandó a exterminar a la gente, mandó a hacer un genocidio, ¿no es cierto? Pero hay que tener mucho cuidado, mi hermano, te guste o no te guste. El hombre es producto de la creación de Dios. Dios formó al hombre. El hombre se rebeló y ahora está en un estado de rebelión, de rechazo hacia Dios, y piensa que el hombre puede cuestionar a Dios. Puede pedirle que Dios dé explicaciones. Mi hermano, es como si una hormiga quisiera pelear contra un elefante.
Pero mi hermano, yo te digo una cosa, aquellos que hablan de genocidios cuando mandó que exterminaran a los cananeos, amorreos, jerjeseos, jebuseos y todos los demás, y que hablan de un genocidio. Noten que no fue un genocidio porque Dios en su paciencia esperó 400 años para que estos cambiaran, ¿no es cierto?, de su conducta, de sus malas prácticas, donde aún sacrificaban a las criaturitas, las ponían en los brazos del dios Moloch, una estatua de bronce que la calentaban al rojo vivo y tiraban a las criaturitas allí en sacrificio, y qué sé yo cuántas cosas bárbaras hacían. Y Dios dijo, bueno, yo voy a esperar, pero ¿sabes qué? A mi pueblo no lo voy a poner en una sala de espera VIP con aire acondicionado. ¿Vieron como en los aeropuertos donde si vos tenés plata, viajás en primera y después tenés una sala de espera especial que tiene ducha y qué sé yo, cosas? Y si no sos como nosotros que viajan en clase única y vas como el sardín en lata, ¿no es cierto? Pero decía, no fue una espera así. El pueblo de Dios estuvo sufriendo 400 años. ¿Me va siguiendo? Dios no es parcial. Dios no hace parcialismo. El hombre hace acepción de personas. Dios no. Él es justo. Y si Dios dijo que lo exterminaran, sabía por qué. Porque aún los chicos sabían que iban a hacer la maldad. Pero hay una cosa, mi hermano. Dice que los mandó a matar a todos para que no fuera cosa que esos cuando crecieran influenciaran a ellos para mal. Ahora, mi hermano, usted va a decir, oh, que Dios cruel, que Dios tirano y qué sé yo. Ahora, yo te digo una cosa, eso es Dios sin la gracia. Mi hermano, con Dios no se juega. Por más que vos digas, Dios es duro, cruel, inmisericordia, ¿quién es el hombre para poner en tela de juicio a Dios? Ya va a llegar el día cuando Dios va a llamar a juicio a las naciones, donde vamos a tener que rendir cuenta qué es lo que hemos hecho. ¿Me va siguiendo? Con Dios no se juega, mis hermanos. Por eso la iglesia es comisionada para predicar el evangelio. Acuérdense, mis hermanos, el pueblo de Israel fue comisionado por Dios para que diera a conocer a las naciones, para en una manera les predicar el evangelio a los gentiles. Pero ¿qué hicieron el pueblo de Israel? Se volvieron tan exclusivistas, tan religiosos, tan fariseos, que creían los mejores de todo y despreciaban a los demás. Mi hermano, tenga cuidado con un judaísmo así que es exclusivista, que no quiere a los gentiles, a aquellos que llaman perros. Fíjese que Jesús a la mujer usó la misma terminología que usaban los judíos para referirse a un gentil. Perros. Acuérdense que Jesús estaba tan herido por lo que los judíos hacían contra los gentiles, que él va a usar esa terminología, pero la va a suavizar un poco, le va a decir perrillos, que no deja de ser un perro. Pero qué lindo, mi hermano, lo que tenemos que aprender de esto. No tenemos que cuestionar a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para explicar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para poner en tela de juicio los propósitos de Dios, las acciones de Dios? Pero sí, mis hermanos, tenemos que aprender, mi hermano, a agachar la cabeza y a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Cómo podemos aprender a andar de acuerdo a la voluntad de Dios en sus caminos? Y esta mujer va a aprender mucho. En primer lugar, esta mujer supo que había alguien que podía librar a su hija. Tenía un problema muy grande, ¿se acuerdan? Era una mujer sirofenicia, una mujer cananea, si preferís, una mujer que no tenía que vivir, porque todos los cananeos tenían que haber sido exterminados. Pero como el pueblo de Israel fue desobediente a Dios, dejaron con vida a mucha gente. Y por eso están los problemas que hay ahora. Que si el pueblo de Israel hubiera hecho la voluntad de Dios en aquel tiempo, no habría tantos problemas como ahora. Y no me malinterprete, mi hermano. Pues yo te digo una cosa, cuando venga la ira de Dios, cuando la iglesia haya sido levantada antes de la gran tribulación, y que todos los que tengan que pasar por la gran tribulación, ahí se van a dar cuenta lo que es un genocidio, lo que es la mortandad.
Por eso, mis hermanos, yo les digo, en este tiempo la iglesia tiene que predicar el evangelio, las buenas noticias de que hay perdón de Dios y está dispuesto a perdonar al pecador, aquel que es enemigo de Dios en su corazón. Aquel que no obedece a Dios no puede ni quiere obedecerlo. Dios está llamando al arrepentimiento, está llamando a hacer la paz con Él, a reconciliarse con Él. ¿No es cierto? Y decía, esta mujer reconoce su situación y va a tomar va a adoptar la única posición que puede tener el hombre delante de Dios. ¿Cuál es? La de la humillación, la del quebrantamiento, la de venir a rogar a Dios. Volvemos allí a Marcos capítulo 7, verso 26. La mujer era griega, cananea en otra parte, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. La mujer no solo supo quién era Jesús, sino que fue a Jesús. Mi hermano, Jesús se quería ocultar, quería pasar desapercibido, pero esta mujer no lo dejó, insistió. Esa es la otra actitud. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Dios, buscamos la ayuda de Dios, pero como Dios no obedeció en los términos que yo quise, ni en el tiempo que yo quise, abandonamos la búsqueda de Dios, dejamos de orar y decimos, y ahí estamos, y seguimos viviendo como estamos hasta ahora, sin ver la gloria de Dios? Pero esta mujer no hizo eso. Fue a lo que le podía resolver. Ahora, claro, Jesús no la atendió. La fe, mi hermano, no solo tiene que ser confesada, no solo tiene que ser moverte, sino también la fe tiene que saber que va a ser probada. Jesús dice, Mateo dice que no le respondió palabra alguna. Pero después cuando le responde, no es bueno que tomemos la comida de los hijos y se la demos a los perrillos. Miren con el trato que podía haberse ofendido la mujer. La fe dispone el corazón a humillarse si es necesario, a clamar, a rogar. Mi hermano, yo no sé de dónde nos han metido la idea de que la fe es audaz y que yo confieso y yo tengo y Dios me tiene que dar lo que yo reclamo. ¿De dónde salió eso, mi hermano? Eso es una herejía, una mentira. Mi hermano, esta mujer rogó a Dios, se humilló delante de Dios, estuvo dispuesta a lo poquito, no quería grandes cosas, lo poquito. Y el Señor le dice, y después cuando le dice él, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra. ¿Qué palabra? La que dijo la mujer. Esa es una, pero también la otra, por esta palabra, o sea, ¿cuál? La que le dice a Jesús, ve, el demonio ha salido de tu hija. Yo creo que esa es la palabra que salvó a la mujer. No fue la fe la llevó a él, pero quien obró es Jesucristo en su misericordia, mi hermano. ¿Me va siguiendo? Jesús está dispuesto a cambiar los planes por el solo hecho de que hay un corazón que clama a él. Mi hermano, ¿cuántas veces te habrán dicho, no, pero tus familiares ya están perdidos, no ores más por él? Qué sé yo las barbaridades que a veces decimos, pero yo te digo, mientras hay vida hay esperanza. No dejes de orar por tu hijo perdido, no dejes de orar, clamar por tu familia. Clama a mí, yo te responderé. Jesús se había querido ocultar, mi hermano. Muchas veces es como si Dios se ocultara, ¿no te pasa a vos? Que a veces uno busca a Dios y no siente nada, no hay una palabra, no hay un sentir de la presencia de Dios. Es como si Dios se hubiera ocultado. Pero sabes que nunca Dios se oculta. Clama a mí, yo te responderé. Lo que nos oculta de Dios no es Dios que se esconde. Lo que nos oculta de Dios es nuestra incredulidad y nuestra impaciencia. Dice que es necesaria la fe y la paciencia para heredar las promesas. Mi hermano, Dios nos ama más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Tenemos que creer eso, mi hermano. Y esta mujer fue libre. Ve por esta palabra, el demonio ha salido y a la hija acostada en la cama. Ahora dice, y a la hija acostada en la cama.
Usted puede decir, pero que chocolate por la noticia, ¿dónde uno se va a acostar? Pero se ve que esta chica era tan atormentada que no podía ni dormir en lo que dice. Mi hermano, el clamor de una madre. Bendito sea el nombre del Señor. Así nuestros corazones se tienen que sensibilizar delante de Dios ante el sufrimiento de nuestros semejantes. Muchas veces nuestras oraciones no tienen el efecto que debieran tener, mis hermanos, porque no clamamos con el corazón de una madre. No sentimos la carga como nuestra. Oramos, sí, por aquel que tiene cáncer, y pobrecito, qué sé yo. Pero no está la carga, no está el sentir del corazón de Dios en nosotros. Y orar en el Espíritu, dice que el Espíritu ora en nosotros con gemidos indecibles. Es allí, es orar, es abrir el corazón para que Dios ponga el sentir que hay en Él por los que sufren. ¿Me va siguiendo? Una mujer cananea, sirofenicia, griega, no era del pueblo de Dios, pero va a recibir la bendición de la liberación de su hija. Ahora dice la palabra allí en el verso 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. O sea que pegó otra vuelta e hizo por lo menos 60 a 70 kilómetros para ir de nuevo al lago de Galilea. Pero de allí va a ir y va a llegar a la región de Decápolis, al otro lado. O sea que usted hace una cuenta de toda la vuelta que va a pegar Jesús y son como 190 kilómetros, más de 100 millas. Tremendo. Tremendo, caminando. Dios sigue buscando a los perdidos. Dios sigue buscando a los necesitados. Y las dos personas que van de estos milagros van a ser dos gentiles. Aquellos que los judíos despreciaban. ¿Me van siguiendo? Gloria a Dios. Y yo decía una cosa, mi hermano. El Antiguo Testamento, y tengan cuidado aquellos que mencionan mucho el Antiguo Testamento para justificar cosas que uno hace mal, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento es el relato de un mundo sin la gracia de Dios. Y ahí el pecado se pagaba con la muerte. No es que Dios cambió, que era un Dios tirano, severo, un Dios cascarrabia que perdía, rencoroso, vengativo. No, muestra a Dios sin la gracia. Pero gloria a Dios que tenemos el Nuevo Testamento donde Dios se muestra a través de la gracia. Ahora, mi hermano, la gracia no anula las demandas santas de Dios. Antes los enemigos tenían que morir físicamente, pero ahora en la gracia los enemigos de Dios también tienen que morir, pero ya no físicamente porque alguien murió por ellos. Mi hermano, no se puede hablar de un Dios que permite el genocidio cuando puso la cruz. ¿Me va siguiendo? Eso tenemos que entender y no es que yo quiera defender a Dios. Genocidio sería si no hay una cruz. Pero mi Dios fue a la cruz para que no sigan muriendo los pecadores y para evitarles el juicio que viene, la ira de Dios que viene. Pero bendito sea el nombre del Señor. Pero no quieren escuchar, no quieren obedecer al Evangelio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora viene, dice, volviendo a salir, verso 31, allí del capítulo 7, al salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Se ve que este era un hombre que era apreciado, ¿no es cierto?, ahí en la zona. Dice la palabra, que era sordo y tartamudo. No dice que era mudo, tartamudo. Ahora, posiblemente, ¿no es cierto?, si era sordo, era muy difícil que pudiera hablar bien. ¿Por qué? Porque no se escucha. Y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. ¿De dónde sacaron esto? Es indudable que algo picotearon de los relatos bíblicos, de cómo y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, pondrán las manos sobre los enfermos, ¿no es cierto? Y le pusiera la mano encima. Ahora noten, estos hombres van al Señor y le rogaron, pero le rogaron y le pusieron las cláusulas.
la manera en que Dios tenía que obrar, que Jesús tenía que hacer las cosas. Sí, vamos, le rogamos, pero Señor, hacerlo de esta manera. Ponele la mano encima. Ahora yo calculo que los muchachos estos lo rodearon a Jesús, dice, bueno, ahora va a venir Jesús, un poquito como Naamán en Sirio. ¿Se acuerdan cuando lo mandaron a que se lavara al profeta Elías? Y que ahora va a venir el profeta y me va a decir, me va a sanar, y fue el profeta ni salió, lo mandó Eliseo, el criado, y lo mandó que se bañara. Un poco más lo trataba de sucio, ¿no es cierto? Pero bueno, y esto les pasa lo mismo. Van y le dicen, ahora te rogamos, pero andá y hacelo de esta manera. Ahora, decime si no se parece a nosotros. Ahora dice que Jesús, tomándole aparte de la gente, note, habían rodeado, se había hecho el público, Jesús lo agarra de la mano al mudo y se lo llevó aparte. Fuera de la vista de la gente. Antes, Jesús libró a una chica sin verla, a la distancia, con la palabra, ¿no es cierto? Pero ahora dice que el Señor dice que toma al sordomudo, ¿no es cierto? O al sordo y tartamudo, y dice, y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Noten, se lo lleva a un lugar. Ahora, qué tremendo esto. Había gente, antes la mujer no dice que alguien la apreciara, nada, era una mujer sola que venía peleando por su hija. Ahora, este es un hombre con una necesidad, pero tiene un grupo de personas que intercede por él. Pero estas personas vienen y le aconsejan, le mandan a Jesús cómo tenía que obrar. Ponele la mano encima. Jesús lo toma y se lo lleva aparte. Ahora, imagínense lo que habrá pensado el sordo. Porque agarra a Jesús y ¿qué hizo Jesús? Dice que le metió los dedos en las orejas. Note. Suena locura, ¿no es cierto? Como recién hablábamos de genocidio, ahora hablamos de un Dios que le mete los dedos en las orejas a un sordo. Y dice, y escupiendo, tocó su lengua. Viene, lo toma el sordo, le mete los dedos en las orejas. Ahora después agarra, escupe. Ahora la Biblia no dice dónde escupió Jesús, pero sí dice, tocó su lengua. Escupiendo, tocó su lengua. Algunos piensan que escupió la mano y le puso la saliva en la lengua al sordomudo. No dice la Biblia eso. O sea, podemos inferir o no, ¿no es cierto? Pero no hace al caso. Lo que tenemos que saber es cómo obra Dios. El Jesús escupe. Si usted me pregunta a mí, yo creo que escupió fuera y pone la mano en él. ¿Por qué? Mi hermano, por dos cosas. En primer lugar, el hombre era sordo. ¿Cómo hacía para escuchar la voz de Dios? Jesús le mete los dedos en las orejas. El sordo tiene que haber pensado que algo quería entrar en sus orejas. Ahora, mi hermano, hay muchos que la palabra de Dios está pugnando por entrar en sus orejas, pero se cierran a la palabra de Dios. Se están cerrando. El Señor te dice, deja de luchar contra mi palabra, deja penetrar mi palabra por tus oídos, que llegue a lo profundo de tu corazón. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice la palabra que él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió. Noten. Levantando los ojos al cielo, gimió. Gemir es un dolor profundo, como el Espíritu Santo que dice que gime en nosotros. Por eso, mis hermanos, no podemos ver milagros gloriosos de Dios porque no hemos aprendido a gemir en nuestro interior con el Espíritu de Cristo por los perdidos. Ustedes saben lo mismo un poco como cuando Jesús va a sacar a Lázaro de la tumba. ¿Qué necesidad tenía Jesús de llorar? Pero la Biblia me dice en el versículo más corto de toda la Biblia, y Jesús lloró. Pero se pueden escribir infinidad de libros acerca de ese versículo. Y Jesús lloró.
¿Tenía Jesús necesidad de llorar para hacer el milagro? ¿Sabía o no sabía que él iba a resucitar a Lázaro? Pero él tenía que derramar lágrimas por el sufrimiento que trajo el pecado, por una humanidad que está sin él. Y así Jesús gimió, dice, y levantando los ojos al cielo. Cada vez que Jesús levantaba los ojos al cielo era para dar gracias a Dios. Y gimiendo, gimió y le dijo, Efata, es que es en arameo, ¿no es cierto? Efata, es decir, sé abierto. O sea, los dedos en los oídos, el toque en la lengua, el escupitajo que dio Jesús, no sanaron al enfermo. Lo que sana fue la palabra de Dios. Pero claro, mis hermanos, acuérdense que él tenía que llevar a esta gente a desaprender las tradiciones que habían aprendido. Ellos pensaban que Jesús tenía que tocarlo para sanarlo. Jesús tiene su manera y él es soberano. Entonces, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Aleluya. Un milagro extraordinario. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Mis hermanos, qué tremendo que es poder estudiar la palabra del Señor y dejar que el Espíritu Santo nos hable. No hagamos métodos, no sigamos tradiciones, dejemos el fariseísmo, dejemos el orgullo espiritual, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Gloria a Dios, gracias por su tiempo, y si el Señor no ha venido antes, nos veremos, no el jueves que viene, porque el jueves que viene es el día aquí en Estados Unidos de Acción de Gracias, pero posiblemente el viernes estaremos transmitiendo. Acuérdense, acá en Estados Unidos, el jueves que viene es día de Acción de Gracias, feriado donde se juntan las familias, ¿no es cierto?, para pasar tiempo y dar gracias a Dios. Dios me los bendiga y doy gracias a Dios por todos ustedes. Amén.